En este video vamos a trabajar con experimentos de comparación simple en el cual nos interesa comparar la media de dos poblaciones. Hablamos de las pruebas de hipótesis para diferencias de medias, las cuales pueden ser con varianza conocida o desconocida. En específico trataremos las de varianza conocida. Partimos de tener un estadístico de prueba en donde lo que calculamos es la diferencia de las medias y la dividimos entre la raíz cuadrada de la varianza de la población 1 dividido entre el tamaño de la muestra 1 más la varianza de la población 2 dividido entre el tamaño de la muestra 2. Podemos tener el caso de tres posibles hipótesis alternativas. La primera, en donde buscamos que la media de la población 1 sea diferente de la media de la población 2. La segunda, en donde buscamos que la media de la población 1 sea menor que la media de la población 2. Y la tercera, en donde tenemos que la media de la población 1 puede ser mayor que la media de la población 2. Los posibles criterios de rechazo van a depender de la hipótesis alternativa y en este caso, si lo que andamos buscando es la diferencia, vamos a comparar nuestro estadístico de prueba contra el valor crítico de Z para un nivel de significancia medio. Mientras que si lo que buscamos es que la media de la población 1 sea menor o mayor que la media de la población 2, pues vamos a comparar directamente el estadístico de prueba contra el estadístico crítico para el nivel de significancia completo. Veamos un ejemplo. En este caso dice que se utilizan dos máquinas para llenar botellas de plástico con un volumen neto de 16 onzas. Puede suponerse que el proceso de llenado es normal, con desviación estándar de sigma 1 igual a 0.015 y sigma 2 igual a 0.018. El Departamento de Ingeniería de Calidad sospecha que ambas máquinas llenan el mismo volumen neto, sin importar si este volumen es de 16 onzas o no. Se realiza un experimento tomando una muestra aleatoria de la producción de cada máquina. Podemos ver en la tabla los valores que se obtuvieron de esas muestras. Aquí están los 10 valores para la máquina 1, los 10 valores para la máquina 2. Nos dice que lo que se interesa conocer es si llenan o no el mismo volumen, independientemente de cuánto sea este volumen. Por lo tanto, entonces podemos ver que tenemos una hipótesis nula en donde nos interesa saber si el volumen de llenado promedio en la máquina 1 es igual al volumen de llenado promedio en la máquina 2. Versus una hipótesis alternativa o hipótesis de investigación en donde buscamos que nuestro volumen de llenado en la máquina 1 sea diferente del volumen de llenado en la máquina 2, independientemente de si el volumen es de 16 onzas y también independientemente de si es menor que o mayor que. Simple y sencillamente buscamos que sea diferente. Vamos a establecer un nivel de significancia de 0.01, calculando el volumen de llenado promedio con los datos que tenemos, pues encontramos que para la máquina 1 el promedio es de 16.015 y para la máquina 2 es de 16.005. Las desviaciones estándar, que ya nos las proporcionamos, pues son 0.015 para la máquina 1 y 0.018 para la máquina 2. Nuestro estadístico de prueba pues consiste en la diferencia de las medias dividida por la raíz cuadrada de la sumatoria de las varianzas entre los tamaños de muestra. En este caso hay que tener en consideración que en el cálculo de la estadística utilizamos varianzas y se nos han proporcionado desviaciones estándar. Entonces quiere decir que estos valores los debemos de elevar al cuadrado para calcular las varianzas y sustituir en la fórmula. Si sustituimos los valores, entonces encontramos un estadístico de prueba que es igual a 1.35. Para
tener una conclusión, podemos utilizar el criterio de rechazo, que nos dice que el estadístico calculado o de prueba, el Z0, debe de ser mayor que el estadístico de la distribución normal estándar o estadístico crítico para un nivel de significancia medio, es decir, para 0.005 o alfa entre 2. En este caso, utilizando los valores absolutos de ambos, pues encontramos que para el Z de 0.005 el valor es de 2.33. Entonces, 1.35 es menor que ese 2.33. No cumple con el criterio de rechazo. Es el contrario del criterio de rechazo y por lo tanto decimos que fallamos en rechazar la hipótesis nula o que tenemos evidencia de que el volumen de llenado en la máquina 1 es similar al volumen de llenado en la máquina 2. No hay diferencias entre esos volúmenes. Vamos a ver cómo podemos resolver este ejemplo utilizando hojas de cálculo. En la hoja de cálculo ya tenemos todos los detalles del ejemplo, tenemos el enunciado y tenemos los datos que nos han proporcionado sobre las muestras que se extrajeron de cada una de las máquinas. En este caso, para resolver el problema, podemos hacer uso de la ficha de datos y el complemento análisis de datos. Si no cuentan con este complemento, pueden irse a archivo, opciones, complementos y aquí donde dice administrar complementos de Excel, le damos en ir y chequeamos herramientas para análisis. Le damos a aceptar y eso nos va a habilitar esta opción de análisis de datos. Si nos vamos a análisis de datos, aquí vamos a buscar dentro de todas las funciones para el análisis que están disponibles, la prueba Z para medias de 2 muestras. Ojo, tiene que ser la prueba Z porque contamos con las varianzas o con las desviaciones. Entonces vamos a darle a aceptar. En este caso, el cuadro de diálogo nos pide ciertos valores. Lo primero que nos pide es el rango para la variable 1 o para la población 1. Vamos a seleccionar todos los datos de máquina 1. Luego nos pide los datos para máquina 2, los seleccionamos. Luego tenemos acá la pregunta, diferencia hipotética entre las medias. Como lo que queremos ver es si son iguales, la diferencia entre ellas debería de ser 0. Luego nos piden la varianza para la variable 1. En este caso, la varianza sería 0.015 elevada al cuadrado. En este caso, esto es 0.000225. Y para la variable 2 tendríamos una varianza de 0.000324. Luego aquí nos pregunta si hay rótulos. Cuando seleccionamos los datos, los seleccionamos desde la fila 4. Incluía el encabezado de la columna. Entonces, en este caso vamos a chequear para indicarle que en la primera fila de los datos, pues hay un título, hay un texto. Y luego aquí en las opciones de salida, pues tenemos la opción de definir nosotros en dónde queremos la respuesta. Por default nos va a salir que es en una hoja nueva o en un libro nuevo. Vamos a seleccionar rango de salida y aquí le vamos a especificar que a partir de esta celda queremos nuestros resultados. Le damos a aceptar
y obtenemos nuestra respuesta. Entonces aquí nos dice, bueno, cuántos son las medias en cada uno de los datos, en cada uno de las poblaciones o de las muestras. Tenemos la media muestral de 16.015 para la máquina 1 y 16.005 para la máquina 2. Las varianzas son las que nosotros introducimos. Las observaciones, el tamaño de las muestras para cada una son de 10 y 10. Aquí podemos ver que incluso podríamos tener más datos para una muestra que para otra y pues igual se puede hacer el análisis. Luego la diferencia hipotética que establecimos que era de 0 y luego nos dice cuánto calculó el Z. Aquí da 1.3496. Como recordarán, nosotros habíamos establecido un 1.35, es equivalente. Luego nos dice la probabilidad de que Z sea menor o igual que el Z calculado a una cola. Es decir, nos está dando el valor P a uno de los extremos. Nos dice que es de 0.08. El valor crítico en una cola nos dice que es 1.64. Es decir, si dejamos el nivel de significancia, aquí creo que por default lo dejamos en 0.05, entonces nos da de 1.64. Luego a dos colas tenemos 0.17, si se dan cuenta es el doble del 0.08, o sea nos está dando el valor P completo, y el valor crítico de Z a dos colas nos dice que es 1.95. 1.34 es menor que 1.64 y que 1.95 y seguimos llegando a las mismas conclusiones de que podemos fallar en rechazar la hipótesis nula. Acá vamos a regresar al análisis de datos, la prueba Z, y vamos a ver que el alfa que nosotros utilizamos en el ejemplo no era de 0.05, era de 0.01. Vamos a cambiar el lugar en donde queremos los resultados, los vamos a pedir más abajo y le vamos a dar a aceptar. Entonces ahora tenemos nuevamente los resultados y ya vemos cómo nos cambian los valores críticos. Valor crítico 2.32, nosotros teníamos en nuestros resultados 2.33. Entonces sigue siendo igual